Colegas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo escuchando un poco todo lo que ustedes comentan. Si me escuchan bien, por favor, yo les voy a pedir que me escriban en el chat, ¿sí? Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien Sí, todos, por favor? sí Sí, se le profesor escucha. Erwin, sí se escucha bien. Muy bien. Bueno, primero hemos tenido al inicio unas descoordinaciones, no podía entrar al, digamos, al enlace, entonces por eso un poquito tarde estamos iniciando. Mil disculpas a cada uno de ustedes, por favor. ¿Sí? Bueno, estamos en una circunstancia, ustedes lo han manifestado, un poco complicada, ¿no? En realidad que no va a acabar este, en estos meses, esto continúa. Y bueno, al escucharlos, yo también me solidarizo con todos ustedes. En realidad todos estamos en una situación un poco compleja. Sin embargo, creo que estamos haciendo todos, incluido también yo, haciendo un esfuerzo por distraernos a partir de esta, digamos, este curso, ¿no? Porque creo que este es un espacio para poder de alguna manera distender, ¿no? Todas las preocupaciones que tenemos, también personales, que tengo bastantes preocupaciones, y imagino que también ustedes deben de tener muchas preocupaciones, ¿no? Entonces vamos a dejar por este momento a un lado todas estas preocupaciones para poder enfocarnos, ¿no? A lo que hemos venido a desarrollar, ¿sí? Sin ser indiferentes, por supuesto, a lo que estamos viviendo, porque en realidad todos somos parte de esta situación y esperamos que ya pueda pasar, simplemente eso, ¿no? Hay que tener mucha fe, colegas. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Profesor Erwin, Sí, le profesor. escuchamos. Muy bien, qué bueno que me están escuchando. Nosotros tenemos que seguir trabajando, ustedes y quien les habla, porque también, digamos, parte de ir cubriendo nuestras necesidades, ¿no? En este sistema, ¿no? Que vivimos. Necesitamos trabajar, generar ingresos, pagar, gastar, invertir, etcétera. Es parte de la dinámica de nuestra vida actual. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la sesión número 13, pero he tenido la posibilidad de ir leyendo algunas situaciones significativas que ustedes han ido planteando, que me parecen interesantes, las situaciones significativas que han ido planteando. A partir de la matriz, en realidad hemos nosotros socializado la anterior sesión una matriz que es un insumo para poder redactar la situación significativa, ¿no? Y esperamos que esta, digamos, matriz nos ayude a poder redactar de manera más precisa las situaciones significativas, tanto para la educación básica. Básica me refiero tanto para inicial, primaria, secundaria, EBE o EVA, ¿sí? Porque en realidad tiene una misma lógica, evidentemente atiende a las necesidades de cada sujeto que desea aprender. Entonces, tomando como referencia estas situaciones significativas, es que vamos a ir continuando con el desarrollo de nuestras actividades el día de hoy. El día de hoy vamos un poco a hablar acerca de la planificación inversa, ¿no? Se ha ido hablando mucho acerca de la planificación inversa y en EVA, en realidad, cobra vigencia el tema de la planificación inversa, ¿no? Entonces, vamos a centrar nuestra atención el día de hoy a la unidad didáctica, pero antes, digamos, de los propósitos que tenemos que desarrollar, quiero comentar, o mejor dicho, me gustaría preguntar a cada uno de ustedes específicamente qué hemos ido desarrollando en la anterior clase. A ver, poco para ir articulando siempre, como ya es usual, las actividades que desarrollamos cada sábado. Y si lo pueden escribir en el chat, sería mucho mejor. A ver, para que el chat no esté vacío también, ¿ok? A ver, vamos. ¿Qué temáticas desarrollamos la anterior sesión? Específicamente, ¿qué es lo que hemos abordado? Y dentro de ese abordaje, a ver qué es lo que desarrollamos, un poco para tener, digamos, esa articulación con lo que venimos haciendo, ¿sí? A ver, mientras van escribiendo en el chat sobre las temáticas que desarrollamos la siguiente sesión,
voy a invitar a algunos colegas que tenían previsto la exposición el día de hoy. Está Raquel Villarreal, ¿sí? Raquel, ¿estás ahí? Aló, Sí, Raquel, ¿me maestro, escuchas? buenas tardes, sí estoy. Hola ¿Me Raquel, escucha? sí, te escucho muy bien, Sí, Raquel. ¿Me envías por favor tu sí, sí, presentación sí, al WhatsApp? ¿Te parece? ya, Para que yo lo ya, maestro, comparta ahorita con le envío, todo el ya, mundo. Ok. ya, Mientras tanto, maestro. vamos a ver qué temáticas desarrollamos, colegas. A ver, escribamos, ¿sí? Al unígrafo. Es decir, vamos a escribir ahí en el chat. ¿Se puede, verdad, escribir? ¿Sí? A ver, vamos a ir ahí chequeando. A ver, miren. La anterior sesión, colegas, a ver, hemos venido nosotros desarrollando, a ver, lo voy a compartir yo, a ver, hemos trabajado un poco sobre la situación significativa, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la situación significativa y hemos elaborado para el Padlet un ejercicio de situación significativa que básicamente describe las situaciones del contexto, ¿verdad? Las situaciones del contexto. Hemos hablado de que nosotros miramos la realidad y a partir de la realidad elaboramos la situación significativa, ¿no? Entonces, por eso el contexto es un, digamos, un elemento fundamental para definir situaciones significativas, que finalmente estas situaciones significativas van a ser medios para proponer o para, digamos, elaborar o desarrollar esos propósitos del aprendizaje. Entonces, nos trasladamos de la realidad al tratamiento pedagógico. Es decir, ¿cómo trabajo yo la realidad pedagógicamente, ¿no? En el aula o fuera de ella, ¿no? Entonces, eso es clave. La situación significativa que nosotros estamos elaborando es para una unidad didáctica. No nos olvidemos que hay situaciones significativas también para una sesión, ¿sí? Por ejemplo, en el marco de Aprendo en Casa, las situaciones significativas se están planteando para cada sesión y se están hablando de experiencias de aprendizaje como parte de una unidad. Entonces, una unidad didáctica se está entendiendo como el conjunto o como un conjunto de experiencias de aprendizaje, y estas experiencias de aprendizaje se expresan en actividades, ¿no? En un conjunto de acciones que se desarrollan durante un determinado periodo, ¿no? Entonces, la situación que nosotros hemos planteado en el Padlet y lo han subido ustedes es específicamente para una unidad didáctica. Esta unidad, en el caso de Eva, puede ser mensual, ¿sí? O puede ser menos de un mes o un poquito más de un mes. Va a depender de la situación significativa, la temporalidad, porque yo podría trabajar específicamente para un mes una situación significativa o podría ser un poco más o un poco menos. Entonces, eso va a depender de la situación significativa que ustedes planteen. Entonces, en toda unidad, ¿no? Didáctica que va a tener una situación significativa, tenemos que precisar el producto o la evidencia de la unidad, ¿no? Que puede ser una actuación o puede ser una producción, ¿sí? Porque estamos hablando de las evidencias como las actuaciones y las producciones que debemos desarrollar para nuestra planificación. Y esta situación significativa debe generar el desarrollo de diversas sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar eso. Es decir, a partir de la situación significativa que ustedes han elaborado, vamos a desprender un conjunto de sesiones o posibles actividades de aprendizaje. Como es flexible, por eso decimos es posibles, ¿no? Actividades de aprendizaje. Y eso de alguna manera tenemos que ir validándolo también con otros estudiantes de la EVA, ¿no? Esto es importante porque se trabaja de manera articulada con nuestros estudiantes de la EVA. Bueno, antes de iniciar con la explicación de la unidad, quiero invitar a la participación de algunos compañeros. El día de hoy en realidad no va a presentar Diana el tema de la juventud, ¿sí? Pero sí vamos a hablar sobre la juventud que va a exponer Raquel Villarreal, y la siguiente clase vamos a iniciar con las exposiciones respecto a la adultez y las siguientes todavía respecto al adulto mayor. Necesitamos conocer las características de nuestros estudiantes, ¿ok?
necesitamos conocer las características de nuestros estudiantes de la EVA. Por eso es que vamos a un poco hablar sobre este desarrollo psicológico, ¿no? Esta es una obra de Grace Crane que les he compartido a todos ustedes para que ustedes manejen y dominen las características de nuestros estudiantes. Entonces, en este momento voy a compartir, ¿no?, la exposición de Raquel. A ver, voy a descargar, Raquel, tu exposición y para que comencemos con tu explicación. ¿Ok, Raquel? Está bien, maestro, está bien. Excelente. A ver, vamos a, a ver, muy bien. Ya lo tengo aquí. Yo te voy a pedir que compartas, por favor, Raquel, tu pantalla, si es posible, por favor. Se puede compartir. A ver, a ver. ¿Se ve, Raquel, el archivo? Sí. Excelente, Raquel. Bueno, no te vemos todavía, Raquel, pero bueno, ahí está tu foto. Si no se puede compartir, no hay ningún problema, Raquel. Sería bueno que iniciemos ya con la exposición de Ya, maestro. tu PPT. A ver, vamos, Raquel. No te escuchamos, Raquel, o hay algún problema, me parece, con la... Sí, sí hay un poco de problema con la conectividad, maestro, pero ya, ahorita sí me escuchan, ¿aló? Sí, te escuchamos bien, Ya. te escuchamos. A ver, vamos. Ya. Ahora sí, Raquel, ya te puedo observar, Ya. muy bien. Colegas, vamos a empezar la exposición. Maestro Ervin, muy buenas tardes. Colegas, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la exposición. En esta oportunidad voy a tratar el tema la juventud, desarrollo de la personalidad y socialización. Bien, bueno, acá yo he tomado la estrella de la juventud, ¿no? Vamos a hablar de 5 temas. En primer lugar, vamos a tratar el yo, la familia y el trabajo, ¿sí? El yo personal, el yo personal. Bueno, aquí el joven en este caso toma decisiones, ¿no? Y busca cumplir metas, ¿no? Positivas, y también tiene aspiraciones, tiene objetivos, ¿no? De índole personal y social. Tenemos el yo como miembro también de la familia. Aquí también ya adquiere responsabilidades familiares, ¿no? Roles como progenitores, como cónyuges, también como hermanos e hijos, ¿no? El yo como trabajador. También aquí adquieren el sentido de ser miembros productivos y también valiosos de la sociedad. Tenemos como punto 2, establecimiento de relaciones íntimas, ¿no? Bueno, aquí casi todos buscan o mantienen relaciones íntimas como parejas románticas, ¿no? Como amigos cercanos, ¿sí? También tenemos aquí las amistades adultas, ¿no? Aquí más que todo, en este caso los jóvenes siempre buscan tener amistades adultas para que de ellos puedan aprender más, ¿no? Bien, los amigos aquí son las personas que siempre confiamos, ¿no? Nosotros siempre buscamos un amigo para de repente confiarles un problema que tenemos, una situación que estamos pasando, ¿no? Y bueno, también la atracción personal. Aquí ya viene lo que son ya las relaciones románticas, lo que es el amor, ¿no? Acá ya viene ya la etapa de lo que es el amor. Bueno, como tema 3 tenemos la paternidad, maternidad y desarrollo adultos personales, ¿no? Aquí miren, con el nacimiento de los hijos, ¿no? Se imponen nuevos roles y también responsabilidades tanto al padre como a la madre. Bien, aquí también surgen ya las actividades laborales, ¿no?
desarrollo también de actividades económicas, ¿no? El ejercicio como padre, tenemos las prácticas cotidianas de nuevo padre, fortalece también la relación de pareja y también establece una familia ya, ¿no? Acá hay la formación de un hogar. Y como punto 4 tenemos el ciclo ocupacional, ¿no? Acá ya tenemos la culminación de una carrera que puede ser universitaria o de un instituto superior, o también adquieren oficios, ¿no? Y ejercen ya la profesión, ¿no? que ellos estudiaron, ya sea en la universidad, instituto o también el oficio que adquirieron, ¿no? Y tienen ya una estabilidad laboral, ¿no? Obtienen un lugar en un centro de trabajo con una estabilidad laboral. Como punto 5 tenemos el trabajo y género. Aquí, tenemos las desventajas en los indicadores laborales por el enfoque de género, ¿no? Bueno, aquí en el caso, por decir, en nuestro país, todavía no, esto del enfoque de género, no se le da el mismo valor, la misma importancia en este caso al trabajo de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres realizan un trabajo que también lo puede desarrollar un varón, pero a veces su remuneración en este caso de las mujeres es menos, a pesar que realizan el mismo trabajo, ¿no? También tenemos en el caso de las personas de las domésticas, ¿no? Personas que laboran en las casas, todavía aquí en el Perú no, no se les hace valer sus derechos a estas personas, ¿no? Ya que laboran sin las normas legales, no tienen un seguro. También las mujeres que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, ¿no? O de repente hacer un estudio, ¿no? Tienen una autoestima como que baja y está relacionada más con la vida cotidiana, con la vida del hogar, ¿no? O sea, con la vida familiar. Bueno, casi no cuentan con un empleo a tiempo completo, ¿no? Y acá también surge, por decir, cuando una pareja, ambos aportan al hogar, ambos trabajan, ¿no? Ya tienen un doble ingreso, ¿no? Serían en este caso los hogares funcionales. Bueno, eso es todo, maestro, lo que he podido aportar. Gracias. Muchas gracias, Raquel. A ver, solo para que ir comentando aquí, Raquel, contigo, y de repente para generar la participación también de los compañeros. A ver, el tema de digamos, de la juventud, ese desarrollo de la personalidad y socialización, influencia, digamos, en la educación básica alternativa, ¿de qué manera? Bueno, maestro, la mayoría de los participantes de EVA, en este caso de los CEBAS, de los Centros de Educación Básica Alternativa, son jóvenes, digamos ahora, ¿no? Por decir en su mayoría. Ya poco contamos con una escasa población que, bueno, pasa los 50 años, ¿no? Después hemos podido ver los últimos años que son la mayoría jóvenes, por lo que ellos ya no pueden estudiar en la básica regular, ¿no? Porque aportan al hogar, trabajan, llevan el sustento a sus hogares, ¿no? Entonces, ellos ya se ven prácticamente obligados a ir a estudiar en el SEBA para concluir su secundaria, ya que no pueden hacerlo en la básica regular por el motivo que explico, ¿no? Trabajan, bueno, otros se autoeducan, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo he podido notar en los SEBAS, ¿no? Ok, a ver, vamos a ir dejando de compartir esto para, a ver, hacer algunas consultas. ¿Están ahí, Alexander, estás ahí? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Luego Miguel Juárez, creo que Miguel también levantó la mano, ¿verdad, Miguel? Profesor, si me permite, discúlpeme, lo que pasa es que en el chat los mensajes están llegando al hospedador y no están llegando al grupo. Creo que eso está sucediendo. Ya. A ver, entonces Así vamos a es, pedirle, maestro. a ver. Así es, profe Ervin. Conectar Ronald, para ¿estás todos. ahí?
Sí, profesor, deme un minuto, por favor, lo voy Sí, a porque en realidad arreglar. no veo ningún mensaje, Ya, un momento, por favor. A ver, mientras vamos, digamos, explicando, a ver, está Alexander. Alexander, quería preguntarte, a ver, ¿por qué es importante conocer esta etapa de la juventud, digamos, para la modalidad de la EVA? Que nos ha explicado muy bien Raquel a nivel del desarrollo de la personalidad y socialización, solamente a ese nivel. De hecho, es importante conocer, profe, esas dimensiones de los jóvenes, ya que nos da una imagen clara de sus gustos, de sus pareceres, de cómo ve la vida y qué aspiraciones tiene para el futuro, ¿no? Y de allí podemos, de alguna manera, deducir qué perfil tiene nuestro alumno, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus gustos, sus hobbies, ¿no? O qué afinidad tiene en ese momento y podemos de alguna manera encaminar al camino correcto en él. Gracias, profe. Excelente, Alexander. A ver, entonces, a ver, yo quiero relacionar, todo lo que estamos trabajando se relaciona con el currículum. Y la anterior sesión habíamos trabajado uno de los procesos fundamentales de la planificación, está asociado, digamos, a lo que venimos ahorita estudiando con Raquel. A ver, quiero preguntar, ¿estás Anthony Romero ahí? Anthony, Sí, profesor Ervin. ¿qué tal, Anthony Romero? A ver, ¿en qué momento de la planificación curricular nosotros tratamos de entender a nuestros estudiantes de la EVA, a estos jóvenes, por ejemplo, que ha explicado Raquel? ¿Hay algún momento específico para poder trabajar dentro del proceso de planificación curricular? Cuando se hace el diagnóstico. Al parecer, desde el inicio, estableciendo un diagnóstico Ya. para poder Nosotros, conocer al estudiante y nosotros también determinar un aprendizaje significativo para ellos. ya, muy bien. Que alguien quería comentar, me parece alguien comentó, no sé si tú eres Raquel, a ver, la que quería comentar o no sé quién quería comentar algo al respecto. Manuel, ¿tú No, quieres comentar? Yo, profesor Ervin. A ver, de la procedencia, provienen de familias disfuncionales. Por más que a veces los padres separados, los jovencitos toman la batuta y tratan de salir adelante. Bueno, eso ha sido en los sitios que he podido, o en los lugares que he podido enseñar, ¿no? ya, muy Ellos se bien, acercaron a Manuel. mí, me comentaban, profesor, están separados, pero a veces no se ponen de acuerdo y mis hermanos tengo que salir, por eso vengo a estudiar, no puedo estudiar normalmente, tengo que trabajar. Otros porque sus padres, aparte de funcionales, estaban en la cárcel por motivos, muchos motivos. Entonces él Claro, tomaba la tuta, si eran carretilleros, eran los que trabajaban en Melinda, me acuerdo, porque siempre tengo que hacer, yo hago 70 soles y eso distribuyo para mis hermanos y para mandarles a mis padres que están detenidos porque habían hecho cosas ilícitas. Se trataba de conversar con ellos y porque gracias a Dios han ido saliendo adelante esos jóvenes. Ya uno terminó en el Senati, me encontró, hoy que he venido, que en la pandemia me he encontrado, me ha saludado. Profesor, gracias por tus consejos y eso hace años, ¿eh? Y claro, son de familias disfuncionales. Ese es el único mérito que tenemos los docentes, de que vengan y te agradezcan, ¿no? No, hijo, le digo, chocamos ahí los puños, sigue adelante. Yo le he dicho que siempre sigan adelante, por más problemas que haya. Y sigue adelante, nada más. Y que Dios te bendiga, nada más. muy Eso es. bien. Profesor Gracias, Ervin, Manuel. Ever, disculpe. ibas a participar. Sí, maestro, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, maestros, a todos ustedes, profesor Ervin. Eso, lo que usted estaba comentando, ¿en qué momento se puede considerar para planificar en EVA, ¿no? Bueno, como todos ya podemos observar, pues primero se debe tomar en cuenta el contexto para poder obtener la información necesaria para lograr una situación significativa, adecuada para poder comenzar a planificar, ¿no? Programar. Esto tiene que ver también con las necesidades de los estudiantes, jóvenes y adultos. Y como se puede observar, no solo es factores económicos los que los lleva a no estudiar en una educación básica regular. Por eso optan por EVA, porque ya son adultos y han tenido que trabajar, estudiar, y muchos de ellos también son padres de familia, hay que considerar eso.
Entonces, tienen unos intereses muy distintos con relación a EBR. Ese es mi comentario, maestro. Muy Gracias. bien, gracias, Ever. Anthony Romero. Sí, profesor Erwin, con respecto, o sea, específicamente acerca del proceso de la planificación, eh, como lo había comentado antes, vendría a ser la caracterización del estudiante y reforzando lo que hablaba mi compañero y del contexto, ¿no? Caracterización del estudiante y del contexto. Eso sería la etapa, ¿no? Dentro del proceso de la planificación. Muy bien, excelente, Anthony. Qué bueno que tú lo recuerdes y Raquel en realidad nos ha puesto en contexto la importancia del desarrollo de la personalidad y la socialización de los jóvenes. Y esta información tenemos que ir recogiendo, claro, estamos, digamos, leyendo una lectura muy general, pero nosotros trabajamos como parte de la caracterización de los estudiantes, ¿sí? Ahí recogemos los intereses, recogemos las necesidades, las demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder en función de ello adecuar nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, esa es una etapa fundamental en todo el proceso de planificación curricular. A ver, pero quiero consultar a ver a alguien aquí en el equipo. ¿Estás Ángela Catherine Mendieta? ¿Estás Ángela? Profesor Erwin, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Arlit. Ángela, o a ver, Arlit, ¿estás hablando, Arlit? Sí, quisiera dar mi opinión, profesor. A ver, Arlit, vamos. Me parece muy interesante conocer las características de los estudiantes de la EVA. Muy importante saber eso. Pero quisiera de manera personal comentarles sobre una situación. Hace mucho tiempo yo era mi hermano, tengo un hermano, somos 3 hermanos. Yo soy la primera, tengo mi hermano segundo, el segundo, mi hermano Arnold. Él estaba estudiando pues en una educación básica regular. Y cuando iban a recoger lo que es la libreta para ver las notas ya, mi hermano siempre sacaba rojos, profesor. Les comento que sacaba puros rojos la gran mayoría en las áreas. Y ese fue uno de los motivos que le pusieron en la EVA. Mira, otra realidad, ¿no? Muchas veces nosotros estamos convencidos de que la realidad de un estudiante EVA es porque de repente económicamente no tiene, o porque no hay un apoyo familiar, o porque es padre ya de familia. En el caso de mi hermano, no había ningún tipo de ese tipo de motivaciones, sino el detalle es de que ¿qué habrá pasado no con mi hermano? Sino que por los mismos rojos consecutivamente que él tenía en las libretas, le pasaron a la EVA. Ya ahí terminó su nivel secundario, profesor. Eso es lo que yo les quería mencionar de manera ya personal. Y era otro tipo de características en el caso de mi hermano, ¿no? No de repente las características que ahorita nosotros conocemos o que comentan los profesores en la actualidad, ¿no? Eso, profesor, le quería comentar. Gracias, Arlit. Muy bien. Sí. A ver, para ir, digamos, ubicando en el contexto de lo que venimos trabajando y que me parece muy bien, Arlit, tu experiencia y ese testimonio que tú acabas de mencionar, en realidad la EVA, esta va a ser una de las modalidades que va a cobrar vigencia en este nuevo contexto de la pandemia, ¿sí? Es la alternativa, créanme, en proyección. Si ustedes comienzan a analizar y si realmente se trabaja como nosotros estamos pensando, la EVA se constituye como la alternativa, como una alternativa en la educación para poder, digamos, culminar nuestros estudios de la secundaria, ¿no? Entonces, ya esa educación básica en los niveles de inicial, primaria y secundaria, en un contexto de virtualidad, como que se está diluyendo. Está bien estudiar inicial y primaria, pero la secundaria en realidad ya debe modificarse en nuestro país. La secundaria no puede ser así 5 años como estamos pensando, no. La secundaria hoy en día tiene que ser técnica productiva, orientado a la empleabilidad, orientado hacia un plan de vida. ¿Y dónde se viene trabajando todo eso? En la EVA. Entonces, el tema de la EVA va a cobrar vigencia en estos próximos años, se van a recordar ustedes. Es más, se tiene que repensar cuánto tiempo se tiene que estudiar, porque desde un enfoque de competencias
¿Es necesario estar estudiando los 11 años en una educación básica? Todos esos temas se están poniendo hoy en día, digamos, en debate, producto de la virtualidad, producto, digamos, de esta educación a distancia. Ya otros países están tomando decisiones drásticas en ese sentido, y si estamos trabajando desde un enfoque de competencias, la competencia no se aprende, pues, en la escuela como tal, la competencia se aprende en la práctica, se aprende en casa, cuando estás desarrollando alguna actividad, se aprende en el trabajo, ¿no? Que aprenden en una actividad técnica, productiva, económica, en la chacra. Entonces, tenemos que ir cambiando y migrando nuestra lógica, y ustedes que se están formando en la especialización de EVA tienen que ser voceros de todo esto. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Primero nosotros y después ayudar a los demás docentes, a las autoridades, a cambiar mentalidades, porque se tiene que replantear totalmente el tema de la educación en el país, y por eso me parece interesante el testimonio que tú planteas, Arlit. Te cuento que hay una obra que se llama La Escuela, 20 en la escuela, 0 en la vida. Y después dice 20 en la vida y 0 en la escuela. Es interesante esta obra, 20 en la escuela y 0 en la vida. Y 20 en la vida y 0 en la escuela. ¿Qué significa? Que no necesariamente los chicos que tienen 20 de nota en la secundaria son exitosos en la vida. Eso es falso. No necesariamente, ya estadísticamente hablando, ¿no? Podrían ser exitosos los 3 primeros estudiantes o 4 primeros estudiantes, pero en realidad también eso es totalmente relativo. Hoy en día, las personas de éxito no necesariamente han sido los que se han ocupado los primeros lugares. Han sido los estudiantes que se sacaban rojo, como el hermano de Arlit, ¿sí? ¿Por qué? Algo ha sucedido. ¿Qué sucede? De repente tienen más experiencia en la vida que en la escuela, ¿no? Entonces, hay que ir, digamos, replanteando la lógica de la educación en el país, y tenemos que ir debatiendo, discutiendo, y ya se está debatiendo, les comento, a propósito del contexto que estamos viviendo y todo el tema de la virtualidad. Entonces, vamos a ir aprendiendo en cada una de estas sesiones un poco acerca de las características de los jóvenes y de los adultos y adultos mayores en nuestro contexto. Hoy nos ha presentado Raquel Villarreal sobre ese desarrollo de la personalidad y la socialización. Entonces es importante conocer a este grupo etario de la juventud, porque es en función de ellos que están interesados ya en trabajar. Entonces necesitamos ofrecerles desde la EVA alguna alternativa, pues, ¿sí? Son jovencitos que ya trabajan. Por otro lado, hay jovencitos que ya son papás, o hay jovencitas que ya son madres. Entonces sus necesidades, sus expectativas son otras. Por lo tanto, la EVA tiene que satisfacer esas necesidades de estos jóvenes que son padres y madres, que tienen, digamos, otra proyección. O de estos jóvenes que ya quieren trabajar, están, digamos, con la necesidad de trabajar porque quieren ser el sostén también de su familia. Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos que actuar como modalidad, como modalidad. Por eso es importante trabajar, estudiar este grupo etario de la juventud. Y la siguiente clase vamos a seguir trabajando con esta misma dinámica. A ver, quiero recoger algunas opiniones acerca de lo que estoy comentando. A ver, Miguel, ¿quieres decir algo, Miguel? A ver, para pasar a otra persona. Miguel. Buenas tardes a todos. Profesor, cuando usted hace mención sobre que se está cuestionando los años en el colegio, porque para mí también estaba viendo un poquito la educación en otros países, sobre todo continentes. En este caso, en el Perú, tenemos 11 años, y yo creo que se pensó hasta los 16, ¿no? 16 o 17 años. Y en caso de la educación básica alternativa, sería una reducción de tiempo, pero ahí se sobreentiende, ¿no? Por cuestiones de edad. Pero en la educación básica regular, ¿cómo serían ahí los cuestionamientos en cuanto a la edad? ¿El chico acabaría en menor tiempo? No. A ver, Miguel, de repente nos estamos malentendiendo. No, lo que sucede es que la lógica de trabajo en la secundaria tiene que cambiar. O sea, no podemos seguir trabajando en la secundaria 5 años, ¿no es cierto?, para luego recién pensar qué estudiar, digamos, a nivel de la educación superior, sea una universidad, sea un tecnológico, sea una carrera técnica. Es decir, creo que no es lógico que ya desde 4º o 5º de secundaria estemos pensando recién en proyectarnos a trabajar o a desarrollar una carrera, cuando desde el 1º de secundaria
Si estamos hablando de la secundaria, ya deberíamos estar tratando de orientar o encaminarnos hacia una actividad, puede ser productiva, hacia un plan de vida, hacia un proyecto de emprendimiento. Es decir, esto se tiene que replantear en la secundaria, ¿sí? Se tiene que replantear. Y en el caso, porque eso sí, lo que tú dices, Miguel, es interesante, ¿no? Si hay las posibilidades de que hayan chicos jóvenes que puedan, digamos, reducir sus años de estudio, ¿no? Y no 5 años, sino reducirlo, por supuesto, en la secundaria. ¿Por qué? Porque están desarrollando competencias para, digamos, la empleabilidad o competencias para la vida, no lo sé. Competencias que finalmente van a contribuir incluso al ingreso al erario nacional. Eso se tiene que ir discutiendo, y ya se está discutiendo, Miguel. Se está discutiendo, pero no para toda la secundaria, no para todos los estudiantes del país. Hay para un grupo de estudiantes. Si estos estudiantes tienen, digamos, experiencia o alguna afinidad encaminada hacia una actividad productiva, entonces de repente los sacamos del sistema a estos chicos, ¿no? Y comenzamos con ellos a desarrollar otro tipo de actividades relacionadas al emprendimiento. Pero eso ya no es secundaria, eso ya vendría a ser con certificación laboral, ya vendría a ser otra ruta de trabajo. Eso se está discutiendo, Miguel, y en algunos jóvenes sí podría, digamos, reducirse el número de años en la secundaria. A ver. Profesor, disculpe, para cerrar. ¿Otros comentarios tiene? A ver, Miguel, para cerrar, si quieres decir algo. Entonces se estaría dando un sesgo en el Perú, porque el Colegio Presidente de la República es el que plantea eso a nivel de tercer año de secundaria. Ellos hacen un plan de vida a los estudiantes en tercero, cuarto y quinto, cuando ese mismo sistema se debería replicar en todo el sistema nacional, valga la redundancia. Ahí para mí se está haciendo un gran sesgo. Claro, en realidad ahí hay un tema, o sea, como te digo, como está en debate esto, estamos ahorita en un proceso de debate, de diálogo, de, digamos, de ir levantando información. El tema de los colegios, digamos, estos colegios de alto rendimiento, primero es cuestionado esto, Miguel, porque algunos consideran que solamente se está desarrollando este tipo de enseñanza a estudiantes, ¿no? Con un propósito elitista. Es decir, no se está pensando en aquellos estudiantes que no han tenido las oportunidades, digamos, para poder de nutrirse bien, ¿no es cierto? No están, digamos, con todas esas condiciones para poder aprender adecuadamente como otros niños sí han tenido esa posibilidad, ¿no es cierto? Digamos, de aprender. Entonces, desde una perspectiva de equidad, se cuestiona mucho, por ejemplo, a las escuelas, a las instituciones de alto rendimiento. Se cuestiona. Pero por otro lado también, ¿no? Existe otra tendencia de que necesitamos nosotros generar líderes, y eso se genera de manera, digamos, autónoma en las instituciones. Hay jóvenes en las instituciones educativas de educación secundaria que tienen ya, digamos, estas inclinaciones hacia el liderazgo, ¿no? Hacia el liderazgo. Entonces hay que ir apostando por estos jóvenes, por eso que se les está dando, digamos, estas escuelas o estas instituciones de alto rendimiento. Pero bueno, todo eso está en debate, Miguel. Estamos ahorita en diálogos, ¿sí? Está, digamos, por toda la academia, y cuando digo la academia, me refiero a las instituciones universitarias, a las instituciones de investigación de la educación. Se está discutiendo cómo realmente deberíamos retornar a la escuela regular, a esta escuela, digamos, presencial. Se está pensando en un modelo de retorno a la escuela presencial, ¿sí? Es decir, después del COVID, ¿no? Más o menos, después del COVID, ¿cómo vamos a retornar a la escuela? ¿Cuál es el modelo que vamos a ofrecer a estos jóvenes? ¿Vamos a seguir trabajando de manera presencial o vamos a trabajar de manera mixta, presencial o a distancia? Eso es uno. Segundo, nos hemos dado cuenta y se ha desnudado con la pandemia que muchas familias en el Perú no tienen los ingresos económicos para poder solventar a la familia. Los chicos trabajan de la secundaria. Entonces, ¿qué hacemos con estos jóvenes? ¿Vamos a seguir, digamos, apostando por una secundaria presencial o les vamos a dar una secundaria a distancia o una secundaria técnico-productiva? Entonces, hay varias discusiones. O sea, ahorita todavía no está definido nada, Miguel, ¿no? Pero estamos en un proceso de discusión y que sería bueno que desde vuestra experiencia también existan algunos aportes. Fidel, ¿quieres comentar algo?
Sí, maestro, bueno, buenas tardes, maestro Hola, Erwin. Fidel. Y ahondando un poco más a lo que usted estaba comentando, también haciendo un análisis de las áreas, ¿no? No sé si en otros países creo que sí he podido notar de que, bueno, en el Perú sí estamos llevando de repente demasiadas áreas, o a lo mejor falta algo más, porque constantemente en el transcurso de los años que pasan, se vienen cambiando la diversidad de áreas que están llevando los chicos, ¿no? De repente, como podemos observar, por ejemplo, en el área de comunicación, que es un área transversal para todas las demás, entonces me imagino que puede quedar chico para las otras, continuar con algunas áreas que de repente no son de fortaleza para los estudiantes, ¿no? Por ahí, ¿no? Y más abocados de repente al trabajo de emprendimiento. Creo que en estos últimos tiempos lo que más necesita el alumno es aprender de manera práctica, ¿no? Y a veces hay muchas áreas que estoy notando que son más teóricas que prácticas y que a veces pueden sentirse como un poco aburridas para el estudiante y más aún que las escuelas, con el caso de las EVAs, no tienen los recursos que se necesitan para poder ahondar los aprendizajes de los estudiantes y lograr una educación de calidad, ¿no? De pronto hacer un análisis, porque estoy observando también las competencias, ¿no? Sabemos que cada área nos arriba al desarrollo de ciertas competencias, pero que quizás de repente están faltando unas o quitar otras, ¿no? Yo pienso que por ahí también en las áreas y las competencias debemos un poco analizar más el asunto, más que todo interesarse más en lo que el estudiante quiere aprender, que por ahí va, ¿no? No de obligarle a aprender y lograr que sean más funcionales las áreas, ¿no? Más funcionales para el estudiante y se logre pues un trabajo más práctico, un aprendizaje más práctico. Muy bien, Fidel. Me parece interesante lo que tú acabas de decir mirando las áreas, por ejemplo. La tendencia es que va a desaparecer las áreas, ¿no? Entonces ya no podemos hablar de áreas. Si ahorita se mantienen las áreas, es porque aún las universidades y los pedagógicos han estado formando en áreas a los docentes. Por eso que existe un profesor de comunicación, existe un profesor de matemática, existe un profesor de educación física, existe un profesor de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se está manteniendo el tema de las áreas. Pero en realidad esto va a cambiar porque debemos hablar no de áreas, sino de competencias. Y las competencias, como tú acabas de decir, Fidel, van a ir migrando, cambiando constantemente. Sí, que les sirva, digamos, para desenvolverse en la vida, como dice Suelen, ¿no? Pero me parece interesante lo que dice Luis Flores, ¿no? Él ya está proponiendo algo en relación a lo que pasa en Estados Unidos y lo que también el partido de Castillo, de Pedro Castillo, ha planteado, ¿no? Está muy relacionado a lo que dice Luis Flores, ¿no? Por ejemplo, desde el equipo de educación de Castillo plantean que los estudiantes deben ingresar de manera gratuita a la universidad, que me parece un planteamiento. No puede haber concursos para la universidad o para... No, 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 no. Deberían ingresar a ciertos instituciones de carácter tecnológico, de carácter universitario, de manera gratuita en función a sus habilidades, ¿no es cierto? En función, es decir, no es así nomás. Entonces, lo que quiere decir que desde la secundaria se tiene que estar identificando cuál es el perfil vocacional, profesional de los estudiantes para que yo capte a estos estudiantes. Entonces, está bien la lógica, me parece interesante la lógica. No van a desaparecer las preuniversitarias porque ya va a haber otra nueva dinámica, digamos, de trabajo. Sin embargo, hay una cantidad de estudiantes también que egresan. Entonces, todo eso se tiene que regular. No es pues tan sencillo. Entonces, tenemos que ir repensando, digamos, la nueva forma de ir trabajando articulada a la educación superior. Pero por lo que ustedes comentan, a ver, y por lo que acabas tú de decir, Fidel, el tema de las competencias van a ir cambiándose. Hoy en día tenemos 31 competencias, pero podría ser dentro de 5 años que estas 31 competencias cambien, varíen, porque hay otras competencias nuevas que están apareciendo, producto, digamos, de las innovaciones, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros ir a la par a eso. O sea, el tema de la pandemia es increíble, pero el tema de la pandemia nos ha desnudado a nivel de la educación, nos ha desnudado a nivel de la economía, nos ha desnudado en todo sentido y tenemos que ir repensando como país cómo podemos ir orientando el trabajo, digamos, en la educación.
Pero ahorita, digamos, en esta modalidad de EVA, a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de la modalidad, porque ya el Ministerio de Educación también está reorganizando, digamos, las modalidades, las formas de atención y están apostando por modelos diferenciados de atención. Es muy probable que la EVA ya no sea una modalidad, es muy probable. Miren, es muy probable que ya no sea una modalidad, sino sea un modelo de atención, ¿sí? Es decir, que existe el modelo de atención de la EVA. Y este modelo de atención de la EVA sería en 3 formas de atención. 1, presencial, semipresencial y a distancia. Como un modelo, no como una modalidad, sino como un modelo. Pero todo eso está ahorita en discusión, ¿sí? ¿Y saben por qué está en discusión? Producto, digamos, de esta pandemia que ha llegado y que en realidad hace que nosotros tenemos que ir repensando nuestra práctica, en este caso de trabajo, orientado al desarrollo de competencias, como dice Suelen. A ver, me gustaría escuchar algunas damas, a ver qué opinan acerca de lo que estamos comentando y en relación a la exposición que hizo Raquel Margarita. A ver, abrimos el micro con una última participación, pero de alguna dama. Me gustaría escuchar a alguna mujer. ¿Te animas, Suelen? ¿Quién quiere animarse? Profesor Erwin. A ver, Juan, y luego después de ti vamos a invitar a una dama, Juan, ¿ok? A ver, vamos, Juan. Profesor Erwin, nuestro modelo de educación acá en el Perú es, digamos, muy retrasado en relación a otros países desarrollados. Nosotros nos sentimos pues enmarcados dentro de un marco de cuadros de normas, leyes, todos esos aspectos, nos sentimos enmarcados, o sea, nos sentimos como que dentro de un cuadrado. Y cuando nosotros salimos de aquí, del Perú, nos vamos a España y encontramos pues que ya no es un cuadrado, sino es un círculo. Y hay normas, reglas, todo, pero cuando tú eres profesional acá en el Perú, allá no vales nada. Y la educación allá es muy distinto que acá, entonces, y eso sucede acá en el latino, muchos latinos que no nos encontramos con nosotros mismos, profesor Erwin. Muy bien. A ver, Juan Esteban, me parece bien lo que acabas de decir y tiene nuevamente que ver con el cambio. Por eso es que yo siempre les invito y vamos a trabajar más adelante, vamos a trabajar sobre el cambio, ¿ah? Y les he enviado algunos videos, ¿no? Que a veces estamos ahí circunscritos en un cuadrado cuando en realidad el mundo no es cuadrado. El mundo es de todas las geometrías, ¿no? A ver, yo les quiero pedir, a ver, a todos ustedes que abrimos nuestras cámaras, a ver, para conocernos, a ver un poco. Quiero verlos. ¿Pueden abrir vuestras cámaras, por favor? A ver, les voy a explicar, les voy a enseñar algo, a ver. Hola, Fanny, recién te conozco, Fanny. Ever, ¿qué tal, Ever? ¿Tú estás, dónde estás, Ever? Muy bien. A ver, Juan Esteban, estás muy serio. Manuel, también estás bien serio. Vilma, qué gusto. Elías, Teresa, a ver, vamos. Muy bien, Luis. Luis Flores, ya, muy bien, ¿qué tal, Luis? A ver, todos sabemos, ¿dónde está Anthony? ¿Dónde está Arlit? Eli, Miguel, Mirta. Abrimos nuestras cámaras por un momento, pues, por favor, a ver, vamos. Anímense, a ver, ábranse. Muy bien, Anthony. Fidel, muy bien, Fidel. Está bien, Fidel, siempre con un rostro alegre. En medio de todas las avideces y desengaños, dice, es perenne como la hierba. Está tranquilos. A ver, Yolanda, ¿cómo estás? No estés seria, Yolanda, por favor. ¿Ok? A ver, vamos a hacer lo siguiente y quiero verlos. Quiero verlos. Van a poner sus manos, así como yo lo estoy colocando, ¿no? Así como lo estoy colocando las manos. Y van a imaginar, a ver, Ángela Gutiérrez, tú también, está bien, Ángela, a ver, vamos. Van a imaginar que ustedes están agarrando ahí un objeto, ¿ok? Un objeto. A ver, ¿cómo se llama ese objeto que tú estiras y luego retorna a su estado inicial? ¿Cómo se llama? Elástico. Resorte. Resorte, excelente. A ver, vamos a agarrar el resorte de ambos lados. A ver, vamos a suponer que hay, digamos, ahí unas argollas en el resorte
y vas a estirar el resorte. A ver, estira el resorte. A ver, quiero verte, estira el resorte. A ver, quiero verte, Fanny, estira el resorte, vamos. Yolanda, ¿dónde estás tú? Vamos, vamos. Estira el resorte, pero como no puedes estirar el resorte, ya no se puede, retorna a su fase inicial. A ver, que retorne nuevamente a su fase inicial. A ver, nuevamente ahí. Trata de estirarlo, estíralo. No se puede y nuevamente retorna a su estado inicial. A ver, ¿qué es lo que quiero comentarles ahorita? El cambio es, digamos, romper el resorte. Ese es el cambio. Si tú realmente quieres modificar tus prácticas, ¿ya? Tienes que romper el resorte. Porque si no rompes el resorte, ¿sabes qué va a pasar? Vas a retornar a tu estado inicial. ¿Me dejo entender? Entonces, si queremos realmente cambiar, ¿qué tenemos que hacer? Romper el resorte, ¿sí? O sea, cambiar implica romper el resorte. Tenemos que romper el resorte para realmente cambiar. Y eso implica, digamos, ser flexibles en nuestras prácticas, pensar de una manera diferente. No podemos pensar de la misma manera, ¿sí? No podemos pensar de la misma manera. Tenemos que pensar de manera diversa, porque en la diversidad justamente está el enriquecimiento. A ver, Suelen, ¿tú nos quieres comentar algo? Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, estoy con problemas de cámara, pero sí, justamente lo que está usted mencionando, que es el cambio. Yo como profesora de matemática, pues he tenido que cambiar en 180 grados. ¿Por qué? Porque los matemáticos estamos acostumbrados a dictar contenido, ¿no? Y que después generalmente a los estudiantes, valgan verdades, no les sirve, ¿no? No es algo práctico. Sin embargo, ahora, con esta nueva modalidad de educación, pues hemos incursionado los matemáticos en este modelo por competencias, ¿no? Y como lo decía, es un modelo que les sirve a los estudiantes situaciones para la vida, ¿no? Cotidianas, ¿no? Por ejemplo, yo planteaba en mi tarea, en la tarea que nos dio, algo muy interesante que era hacer su presupuesto personal, ¿no? Cuántos son sus gastos y todo ello, ¿no? O sea, el cambio ha sido rotundo y uno se tiene que adecuar a este cambio, pero también con una situación crítica, ¿no? Yo hago una autocrítica del antes y el ahora, ¿no? ¿Cómo es que mis estudiantes ahora plantean situaciones que les sirve en la vida? Totalmente un cambio de 180 grados. Yo pienso que eso es muy bueno, este planteamiento por competencias es excelente y realmente, claro, en mi área ha sido bien complicado. Tengo colegas que todavía, como usted estaba mencionando lo del resorte, o sea, se niegan a este cambio, se niegan, ¿no? Pero creo que hay que ser muy críticos y ver desde un punto de vista ¿para qué le sirve a mi estudiante darle solo contenido cuando él puede aprender, aplicar o tomar la matemática como algo práctico en su vida, ¿no? Eso quería comentarle, profesor. Excelente, Gracias. Suelen. Muy bien, entonces vamos a hacer un paréntesis aquí. Si desean, ya pueden apagar sus cámaras. Ya, vamos a hacer este ensayo siempre en las próximas clases para poder observarnos. Hoy voy a Ahora entonces sí, a ver, están algo quieres integradas comentar. todas, es que acá se han integrado todas las áreas y Se han se está integrado. viendo que sí, se han integrado todo. Por ejemplo, tenemos que ver que todo esté relacionado, ¿no? Así como, Claro. por ejemplo, uno enseña, yo enseño un determinado tema o una determinada área, pero lo interno, por ejemplo, a los alumnos, aparte de eso, les digo, apréndanme 2 palabras nuevas todos los días. Por ejemplo, empatía y neófito. No sabían qué era empatía y qué era neófito. Yo estaba relacionándolo con el área de comunicación. Y relacionando, por ejemplo, soy empático contigo porque no tienes megas para poder conectarte. Soy empático, por ejemplo, la experiencia que hablaba la profesora era con respecto a hacer su relación de gastos y todo lo demás. Y eso lo pueden aplicar también los alumnos en sus chakras. Digo, ¿cuántas semillas vas a invertir? ¿Cuántas cosas? Es decir, nos han hecho integrarlo todo. Y antes de empezar, siempre yo empiezo una sesión orando 2 minutos, ni 2 minutos, 1 minuto y medio, orando a Dios, le digo,
así sean de la religión que sea, musulmana, israelita, pentecostés, cristiana, católica, lo que sea. Solo pedirle a Dios gracias y darnos, ilumínanos para aprender, ¿no? Eso, bueno, es lo que puedo brindar o Gracias, decirles. Manuel. Muchísimas gracias. A ver, vamos a entonces continuar. Hemos escuchado, digamos, la exposición de Raquel Villarreal. La siguiente sesión vamos a escuchar a Diana y a Ronnie, ¿sí? Para poder un poco continuar con esta parte de la exposición. Y vamos a retomar ahora el tema de la clase. El día de hoy les dije que vamos un poco a enfatizar el trabajo en la unidad, porque la situación significativa que nosotros hemos planteado la anterior sesión era para la unidad didáctica, ¿ok? Que hoy en día se conoce como experiencias de aprendizaje, o sea, la unidad didáctica también se entiende como experiencia de aprendizaje. Cuando ustedes observen las actividades de Aprendo en Casa, se van a dar cuenta que nos están planteando experiencias de aprendizaje, y las experiencias de aprendizaje como un conjunto de actividades, ¿no? Que incluye, por ejemplo, audios, videos, fichas, infografías, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden servir, digamos, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la unidad didáctica se va a constituir como aquel, digamos, instrumento que refleja experiencias de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar sobre esta situación que traje la anterior sesión y a partir de ella vamos a ir proponiendo, algunas posibles sesiones o actividades de aprendizaje. A ver, yo voy a leer la situación significativa, ustedes van a hacer lo propio con sus situaciones significativas ya como una tarea, pero para más adelante, pero aquí voy a yo leer esta situación para en función de ello trabajar, ¿ok? A ver, fíjense, voy a ir leyendo mientras ustedes hacen o me van siguiendo a toda la explicación. Acá la situación significativa dice, ¿por qué es importante elegir bien a un candidato? Eso es lo que, digamos, dice la situación significativa. Y he traído a propósito, digamos, de la situación que estamos viviendo, ¿ah? Eso es importante, ¿sí? A esto se llama enseñanza situada. ¿Cuándo hay enseñanza situada? Cuando es pertinente al contexto, ¿no es cierto?, espacial y temporal. Entonces, ¿es pertinente al contexto espacial y temporal? Sí, porque estamos en un proceso de elecciones, por eso estoy trabajando este tema, ¿no? Entonces, a eso se llama enseñanza situada. A ver, pero vamos a continuar. ¿Por qué es importante elegir bien a un candidato? ¿Qué acciones podemos desarrollar para fortalecer nuestra capacidad de elegir de forma efectiva a un candidato? Y cuando digo efectiva, es que después de ello no nos arrepentamos, pues no tenemos por qué arrepentirnos, ¿no? ¿Qué dificultades experimentan la población en toda elección? Entonces, luego, ¿qué más dice en la situación significativa? Deliberar, proponer y debatir son habilidades que se deben fortalecer en toda participación de elecciones. Por ello es necesario generar espacios de diálogo para el debate, la entrevista y el diálogo. Nuestra aula de EVA, en concertación con los estudiantes, propone diversos espacios que permitirá discutir sobre la problemática nacional, local e institucional. El menú de acciones se desarrollará en 12 sesiones con diversos formatos para el diálogo y debate. Ajá. Entonces, si esta es mi situación significativa, la pregunta es, ¿qué actividades de aprendizaje puedo desarrollar? A ver, ustedes digan, plantéenlo o escriban en el chat. Mientras yo voy a escribir aquí en la pizarra, a ver, ¿cuáles serían esas posibles sesiones o actividades? A ver, escriban, todos, vamos. Nuevamente voy a leer, digamos, para ubicarnos nuevamente, ¿ok? La situación significativa es por qué es importante elegir bien a un candidato, qué acciones podemos desarrollar para fortalecer nuestra capacidad de elegir de forma efectiva a un candidato, qué dificultades experimentan la población en toda elección, deliberar, proponer y debatir son habilidades que se deben fortalecer en toda participación de elecciones, por ello es necesario generar espacios de diálogo para el debate, la entrevista y el diálogo. Nuestra aula de EVA, en concertación con los estudiantes, propone diversos espacios que permitirá discutir sobre la problemática nacional, local e institucional. El menú de acciones se desarrollará en 12 sesiones, es decir, esta situación significativa la vamos a trabajar en 12 sesiones. A ver, ¿qué dicen ustedes?
¿Cuál sería vuestra primera sesión? A ver, ustedes piensen, ¿cuál sería una de las sesiones que trabajarías? A ver, piensen en algunas sesiones. Debate parlamentario, ya, Miguel, ok. ¿Qué otra sesión? A ver, debate. Por lo tanto, Miguel, yo tengo que trabajar qué es el debate con mis estudiantes, ¿no crees, Miguel? Para explicarle, digamos, en qué consiste el debate, ¿no es cierto? ¿Quiénes participan en un debate? ¿Qué caracteriza ese debate? Roles. Y luego haríamos el debate, ¿no? ¿Me parece Claro, bien? a eso voy, porque ellos tienen que saber cuáles son los roles como orador. Excelente. Entonces, de repente, podemos hablar del orador, podría ser. A ver, vamos. ¿Qué más? Escriban todo lo que ustedes pongan. Propuestas de candidatos, ¿ya? Profesor, profesor Carlos Bernal, profesor, ¿escucha o lee los comentarios? Porque escribo y no pareciera que no lo tomaré en cuenta. No, ahí está. Estoy viendo en el chat, hay varios, ¿no? Que dicen derechos ciudadanos, participación democrática, ¿no? Propuestas de los contrincantes, analizar las propuestas de trabajo de cada candidato por partido, analizar las propuestas, podría ser interesante, luego propuestas de candidatos, ¿está bien? Hay varias que ustedes están, digamos, colocando como parte del chat, ¿no? Livia nos habla del debate entre candidatos, la cultura democrática, a ver, vamos a ir, digamos, escribiendo algunos. Voy a colocar aquí el debate, ya voy a poner ahí el debate. Entonces vamos a hablar acerca del debate, en qué consiste el debate, vamos a ir definiendo algunas posiciones. La cultura democrática, ¿qué significa la cultura democrática? Toda una sesión, a ver. Cultura democrática. ¿Qué más ustedes proponen? A ver. De repente acá se puede trabajar algunos espacios de diálogo, por ejemplo, yo trabajaría los 6 sombreros para pensar. A ver, yo podría trabajar los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar. Me estoy imaginando, ahorita estamos imaginando, no necesariamente eso que estamos escribiendo va a ser la sesión. Nos estamos imaginando, yo estoy colocando todas las ideas que ustedes están colocando. A ver, la argumentación, qué interesante. A ver, voy a hablar sobre la argumentación. Argumentación, excelente. ¿Qué es argumentar? ¿Cómo se argumenta? Me imagino que eso debe de tener algunas estrategias, ¿no? ¿Qué más? Propuesta de los candidatos. Alguien ha planteado sobre las fuentes de elección. Propuesta de los candidatos. A ver, revisar análisis de la propuesta de los candidatos, de la propuesta de candidatos. Fíjense, en realidad acá nosotros lo que estamos haciendo es colocar un conjunto de ideas a partir de la situación significativa, ¿sí? Porque la idea es con nuestros estudiantes fortalecer, digamos, en ellos esas habilidades para el debate, habilidades para la concertación, porque creo que acá en el mismo texto nos dice, miren, espacios para el diálogo, para el debate, la entrevista, el diálogo. Podríamos hacer una entrevista, ¿no es cierto? La entrevista, esto va a implicar elaborar un guión de entrevista, ¿sí? Pautas para una entrevista, podemos simular la entrevista. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Luego nos dice, nuestra aula en concertación con los estudiantes proponen diversos espacios que permitan discutir sobre una problemática nacional, local, institucional. El menú de acciones se desarrollará. En realidad, fíjense, acá estamos poniendo un 6.6, la entrevista, y luego ya propiamente vamos a entrevistar. La entrevista, una cosa es hablar de la entrevista y otra cosa es entrevistar en vivo, ¿no? Habría que hacer, digamos, estos ejercicios de entrevistas, ¿ya? Acá ya estamos proponiendo, fíjense cuántas sesiones, ya hay varias sesiones ya. Pero todo esto lo estamos definiendo con nuestros estudiantes. ¿De dónde está saliendo estas sesiones? Está saliendo de la situación significativa. De la situación significativa. Lo que quiere decir que todas las actividades de aprendizaje o todas las sesiones de aprendizaje nacen ¿de dónde? De la situación significativa. Es a partir de la situación significativa que nosotros desencadenamos un conjunto de actividades.
se puede hacer un artículo de opinión. A ver, Sadid nos dice analizar y explicar fuentes sobre las elecciones de autoridades. Luis Flores, requisitos para ser candidatos. Tatiana, trabajar en una primera sesión la escucha del diálogo sobre propuestas del plan de trabajo. La habilidad de escucha, podemos desarrollar, ¿no? A ver, solo por colocar algunas cosas, ¿no? La habilidad de escucha. ¿Qué implica escuchar? ¿Se imaginan? Solo de escuchar existe todo un diplomado, les cuento, ¿ah? Hay un diplomado, hay tipos de escucha, ¿sí? Hay distintos tipos de escucha, que es, digamos, fundamental para todos estos procesos, digamos, del diálogo. Vamos a poner de repente el debate y el diálogo. Y el diálogo, acá pongo, y el diálogo, un poco para diferenciar cuándo se dialoga y cuándo se debate, ¿no es cierto? Entonces, la entrevista, pautas de una entrevista, habilidad de escuchar, y así, ustedes están proponiendo otras actividades. A ver, ¿qué más? Perfil de los candidatos, el discurso, escucha activa y asertividad, perfil de los candidatos, el discurso, qué interesante. A ver, podemos poner ahí la argumentación y el discurso. Estoy simplemente colocando acá ideas, ¿ah? Luego esto se ordena. Me dejo entender, estoy colocando todas las ideas que ustedes están tratando de compartir con nosotros. A ver, las elecciones, democracia, realidad actual de los peruanos. Cuando elegimos, la realidad, análisis de la realidad. A ver, análisis de la realidad de las elecciones en el Perú. Es decir, vamos a hacer un análisis, sesión número 8. Yo estoy poniendo así, de manera general, luego esto se ordena, pues de repente hay una sesión que se tiene que desarrollar, es previa a una, aquí está saliendo, digamos, un conjunto de posibles sesiones o actividades de aprendizaje, etcétera. Ya, etcétera. Fíjense todo lo que desencadena una situación significativa, la comunicación asertiva, técnicas de exposición oral, claro, Miguel, también las técnicas. Tatiana, luego de escuchar los diálogos, se puede producir un plan de trabajo como candidato, claro. Se puede hacer un plan de trabajo. A ver, ¿cuál debería ser el plan de trabajo de un candidato? Para que todos hagan, ¿no? Un plan de trabajo del candidato. De repente, como un producto de todo esto, podría ser, ¿no? Un producto. Si queremos nosotros ya definir la unidad, cuando definamos la unidad, Tatiana, podría ser ya como una especie de producto, ¿no? O un plan, digamos, un plan de trabajo o un plan de gobierno, ¿no? Eso podría ser un producto, digamos, de la situación significativa, ¿verdad? Elaborar condiciones para el proceso de debate. Claro, yo podría también plantear estrategia comunicacional, ¿no? Estrategias comunicacionales para poder, digamos, cómo generar adeptos, ¿no? Para poder, digamos, tener gente que vote por ti, ¿no? Cómo persuadir, cómo convencer. Uy, hay varias cosas que se puede trabajar. La persuasión, cómo se puede persuadir, cómo se puede convencer, ¿sí? Cómo trabajar al inconsciente colectivo, o cómo trabajar, digamos, a la mentalidad de las personas. Es decir, se puede ir trabajando varias cosas y que puede ser de interés de mis estudiantes de la educación básica alternativa, ¿ok? Porque esta situación significativa lo hemos elegido con los estudiantes de la EVA. Esto es lo que, digamos, estoy proponiendo yo, obviamente, pero estamos imaginando que todo esto ha sido trabajado con nuestros estudiantes de la educación básica alternativa. A partir de esto, estamos proponiendo algunas posibles sesiones. Yo he traído aquí algunas posibles sesiones y lo voy a mostrar. A ver, que escriba un texto argumentativo, la democracia como sistema de gobierno, muy bien. Hay varios temas que ustedes han, digamos, propuesto, pero eso ahora hay que plantearlo como una sesión. ¿Qué implica lo que estás proponiendo, no? Entonces, miren, digamos, acá hay algunas ideas que he colocado acá como unas ideas de posibles sesiones de aprendizaje que se tienen que ordenar. Son ideas, ¿ah? Todas estas son ideas. Acá no es, digamos, la sesión como tal, pero son ideas. Acá hay varias ideas.
ideas de sesiones o posibles actividades de aprendizaje, ¿ok? Y aquí traje algunos, ¿no? Acá traje algunos, por ejemplo, ¿no? En toda situación de aprendizaje, y si vamos a elaborar, estimados colegas, una unidad didáctica, lo primero que tengo que hacer, la primera sesión tiene que ser la socialización y precisión de la unidad didáctica. Si tú vas a hacer una unidad didáctica que nace, obviamente, de una situación significativa, lo que tú tienes que hacer es primero socializar con todos tus estudiantes de la EVA. Tienes que socializar la unidad que vas a desarrollar. Tienes que socializar las actividades que vas a desarrollar durante, digamos, el periodo que implica esa unidad. Porque puede ser que tus estudiantes ahí te digan, profesor, ¿qué le parece si modificamos esta actividad por esta otra? ¿Sí? Por eso es importante la socialización de la primera unidad. Entonces, la primera sesión o actividad de la unidad didáctica, de todas maneras se tiene que socializar para poder validar el desarrollo de mi unidad didáctica. Esto implica hacer un trabajo participativo, ¿ok? Eso es desarrollar un trabajo participativo. Luego puedo hacer, miren, acá hay una actividad, diseñamos una infografía para la campaña electoral. ¿Cómo hacer una infografía para una campaña electoral? ¿Qué debe ir en una infografía para la campaña electoral? Y la siguiente sesión, fíjense, va a haber una exposición. ¿Sobre qué? La mejor infografía electoral. Entonces ahí es una exposición. No se olviden que la planificación es el arte de imaginar, de diseñar las actividades que vas a desarrollar. Entonces yo acá ya les he traído algunas posibles. Eso es lo que, digamos, yo, Ervin Sotomayor, estoy planteando. Pero no necesariamente ustedes van a hacer lo mismo. Cada profesor planifica en función a las necesidades de sus estudiantes y va a ser algo totalmente diferente. ¿Qué más? Entonces van a diseñar una infografía. Yo les quiero enseñar una infografía en el Canva. Hay una página en el internet, el Canva, que me parece excelente para hacer infografías, para hacer de todo, ¿ya? Y luego van a exponer, entonces les voy a enseñar cómo se tiene que exponer. Luego entrevistamos a diversas personas respecto a las dificultades que experimentan en toda elección. Entonces, ¿qué es lo que pienso hacer aquí? Lo que quiero es que mis estudiantes salgan y entrevisten a alguno de sus compañeros o a personas extrañas. Pero para eso tienen que elaborar un guión de entrevista. Y van a ir con su celular, porque van a grabar seguramente con el celular. Entonces, y la siguiente clase, ¿qué van a hacer? En la sesión número 5, socializamos y comentamos los videos de las entrevistas desarrolladas. Porque se supone que ellos han entrevistado y han grabado con su celular. Entonces vamos a ver en una pantalla las entrevistas que se ha desarrollado. ¿Para qué? Para que a partir de ello yo les pueda ayudar, digamos, a cómo establecer entrevistas, cuáles son las características de una entrevista, etcétera, etcétera. Luego, 6, nos preparamos para el debate electoral. Es decir, ¿cuáles son esas condiciones fundamentales para debatir? Y entonces ya podemos hablar de la argumentación, del discurso, del diálogo, y no sé, hay varias cosas que ustedes han ido planteando. Puede ser. Esta es una propuesta, esto es una propuesta. Y la siguiente sesión, ¿qué vamos a hacer? Debatimos acciones claves para elegir de forma efectiva a un candidato. Voy a dividir en 2 grupos, ¿no? Y vamos a debatir sobre las acciones claves para elegir de forma efectiva a un candidato. Y todos van a plantear sus propuestas. Y de repente esto, yo les ayudo a trabajar con los 6 sombreros para pensar, porque esta es paja, es excelente, los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono, ¿ya? De repente más adelante les enseño cómo podemos ir trabajando con los 6 sombreros para pensar. Lo que sucede es que un color de sombrero, ¿no? Te ayuda, digamos, a plantear una determinada posición. Por ejemplo, el sombrero verde es el creativo. Entonces, todos nos ponemos el sombrero verde, ¿para qué? Para plantear propuestas, para crear propuestas. A ver, o nos ponemos el sombrero, digamos, negro, para cuestionar críticamente. Ya también te vuelves cuestionador, crítico, problematizador.
Ese es el rol, digamos, del sombrero negro. O te pones el sombrero azul, el que dirige, el que organiza, el que sintetiza. Entonces, fíjense todo lo que podemos hacer a partir de una situación significativa. Entonces, yo les estoy explicando desde la anterior sesión lo importante que es plantear una situación significativa para la unidad didáctica, y a partir de la situación significativa ya planteamos posibles, y voy a colocar acá, posibles, porque a veces me malentienden, ¿no? No es que algunos dicen, el profesor Sotomayor, el profesor Elvin nos ha dicho que de la situación significativa sacamos sesiones, no, posibles sesiones, ¿sí? Porque la lógica es la siguiente: primero hago mi plan, ¿no es cierto?, digamos, del periodo promocional, luego hago mi unidad didáctica, y después de mi unidad didáctica recién hago mis sesiones, pues, ¿ok? Pero ya desde la situación significativa yo estoy pensando qué posibles actividades o sesiones de aprendizaje puedo desarrollar con mis estudiantes de la EVA. Y esto voy a ponerlo a consideración de ellos. Entonces, fíjense lo que estamos trabajando como una dinámica para poder desarrollar nuestras actividades. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho, la anterior sesión, fue lo siguiente. A ver, nuevamente voy a recapitular, ¿ya? Y vamos a retornar para que nos quede un poco claro y puedan venir todas las preguntas. Nosotros analizamos el contexto, no se olviden, el contexto, la realidad. A partir de la realidad nacen las situaciones, ¿sí? Todas las situaciones nacen a partir de la realidad. Estas situaciones pueden ser emergentes o pueden ser previstas. En estas situaciones están los desafíos, las demandas, los intereses de aprendizaje, los problemas y conflictos, entre otros aspectos en estas situaciones, porque estas situaciones nacen de la realidad. Pero no solamente lo tengo que articular con los enfoques transversales del currículo nacional, y a partir de eso defino, ¿qué defino? Mi situación significativa. Excelente. Muy bien, mi situación significativa. Como ya tengo mi posible situación significativa, fíjense que nos hemos atrevido a elaborar posibles sesiones, ¿no? Como en nuestra institución no hay PCI, entonces esta parte la vamos a cortar. Esta parte que está en el medio, que es del proyecto curricular institucional, no la utilizamos. De frente, desde esta situación, vamos a irnos a ¿dónde? A la planificación promocional. Ajá. Entonces acá viene ya mi planificación, pues, ¿no es cierto? La planificación que voy a hacer en el periodo promocional, ¿no es cierto? Entonces, y de esta planificación, para el periodo promocional, voy a identificar las posibles unidades didácticas que voy a desarrollar. Aquí van a estar todas esas experiencias de aprendizaje que ahora nos habla, ¿no? Y a partir de esas unidades ya voy a plantear las sesiones de aprendizaje. Es decir, la situación significativa se constituye en un elemento fundamental para la planificación, ¿sí? Para la planificación. Entonces, por eso es importante, como algo transversal, caracterizar pues al estudiante y el contexto. Eso es lo que yo les preguntaba, ¿no? La exposición que justamente hizo hoy día la compañera tiene que ver con, digamos, conocer a los estudiantes, saber sus demandas, sus necesidades. Yo tengo que caracterizar a los estudiantes. Y todo este proceso se hace en la planificación a la inversa. Les voy a explicar entonces en este momento sobre la planificación a la inversa. A ver, ya les voy a explicar, pero hemos dicho que la planificación es el arte de imaginar. Lo que hemos hecho es imaginar. Ustedes han imaginado y estamos diseñando procesos para que los jóvenes y adultos aprendan. Eso es lo que estamos haciendo, estamos imaginando, ¿sí? Es una imaginación. Por lo tanto, va a ser una hipótesis lo que vamos a desarrollar, porque finalmente esta hipótesis la vamos a comprobar cuando trabajemos con nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, hoy les voy a explicar entonces cómo se desarrolla esa planificación a la inversa, ¿ok? La planificación a la inversa en la EVA toma en cuenta, digamos, por ejemplo, para la planificación en el periodo promocional, lo siguiente. Para yo planificar, primero tengo que recoger evidencias. Profesor, ¿qué significa Pepe?
Es la planificación del periodo promocional. Ah, profesor, bacán. O puede ser una planificación anual también. Ah, puede ser una planificación anual. Ya, profesor, planificación anual, ya. Pero para poder yo planificar el currículo, primero tengo que recoger evidencias. Eso es fundamental. Pero para recoger evidencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar, ¿qué es lo que tengo que mirar? El nivel esperado de aprendizaje del estándar. Ah, ya, profesor, ¿así es? Sí. Si tú quieres planificar para el periodo promocional, primero tienes que recoger evidencias de cómo están tus estudiantes en función a ese nivel esperado que te plantea el currículum. Entonces, es un nivel de evaluación. Este es un proceso de evaluación, pues. Primero evalúo y luego planifico. Por eso es planificación a la inversa. Primero evalúo y luego planifico. Primero recojo evidencias y luego planifico. ¿Ok? Entonces, realizo una valoración del desempeño del estudiante, ¿no es cierto?, para recoger sus intereses, lo que maneja, su conocimiento, ¿ok? Muy bien, Carmen, es como una evaluación diagnóstica. Muy bien, Carmen, así es, como una evaluación diagnóstica. Entonces, la pregunta que yo me planteo, generalmente, desde una planificación a la inversa, no diagnóstica, está muy bien, Luis Flores, está bien, esa es la lógica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Me hago la pregunta, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes de la EVA? Pero, profesor, ¿en qué nivel se encontrarán? Pues no sé, ¿cómo que no sabes? Evalúa, pues, recoge evidencias, pues. Pero, profesor, ¿cómo voy a recoger evidencias si recién los conozco a los estudiantes? No te preocupes, vas a evaluar en la unidad diagnóstica. Unidad diagnóstica, ¿y qué es eso, profesor? Ahorita, con calma, pues, con calma. Pero lo primero que tienes que hacer es preguntarte en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran tus estudiantes, cuán cerca o lejos están del estándar. Ah, entonces eso implica mirar el estándar, el nivel esperado del estándar, y a partir de eso elaboras tu instrumento para recoger evidencias. Hay que elaborar un instrumento, pues, para recoger evidencias. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Una vez que tú has recogido las evidencias, mirando el nivel esperado del estándar, entonces tú dices, tengo que planificar una unidad diagnóstica. Una unidad diagnóstica. Porque no es suficiente con la evaluación que tú desarrollas, pues no es suficiente una evaluación. Tienes que trabajar en un determinado tiempo con tus estudiantes de la EVA. Tienes que desarrollar un conjunto de sesiones con tus estudiantes para realmente conocer lo que desean, lo que demandan, para conocer sus características. ¿Me dejo entender? Estoy poniendo acá máximo 2 semanas, 2 semanas. Entonces, haces una unidad diagnóstica. ¿Se entiende, no? ¿Verdad? A ver, Luis, me parece bien la pregunta que haces. Lo que sucede, lo siguiente, Luis, es, yo evalúo, o sea, yo recojo evidencias a partir del estándar, ¿verdad, Luis? Es decir, miro el estándar, el nivel esperado, y a partir de ese nivel esperado, puedo yo elaborar un instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación lo aplico a mis estudiantes y voy a tener resultados, ¿verdad? Con esos resultados previos, ¿no? Porque no son los resultados, pues, como tal, son resultados previos, ¿no? Con esos resultados puedo ya iniciar mi proceso de planificación, pero no es suficiente esos resultados. Necesito con mis estudiantes trabajar de la EVA, necesito trabajar con mis estudiantes mínimo 1 semana o 2 semanas para conocerlos, para saber qué piensan, para saber qué desean, para saber sus perfiles, para saber sus demandas. Por eso, no solo evalúo, sino trabajo como una unidad. Es una unidad didáctica, pero diagnóstica. Entonces voy a trabajar ahí un conjunto de sesiones con mis estudiantes. Por eso digo acá unidad diagnóstica, una unidad diagnóstica, máximo 2 semanas. Algunos lo pueden trabajar solo en 1 semana, incluso menos. Va a depender, pues no todos nuestros estudiantes son iguales, ¿ok? Pero si podemos trabajar una unidad diagnóstica de 2 semanas, no hay ningún problema, porque la idea es diagnosticar a cada uno de manera personalizada y a partir de eso tú vas a generar tus grupos. De repente hay estudiantes que son papás
y hay estudiantes que son mamás, como lo que explicó, ¿no es cierto? Entonces estos estudiantes quieren trabajar. Entonces su interés de ellos, de la EVA, es trabajar. En cualquier cosa quieren trabajar. O quieren un autoempleo, quieren que les ayuden a desarrollar un autoempleo, no sé, quieren dedicarse a alguna actividad. Entonces, tú tienes que recoger todas esas demandas, pues con una evaluación no recoges esas demandas. ¿Sí? ¿Se entiende? Con una evaluación necesariamente tengo que hacer una unidad. Es dependiendo de las competencias que se desarrollará. Claro, Carmen, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Y yo lo que les estoy planteando no es una cosa rígida, para nada, es flexible. Tú a tu criterio acomódalo. ¿Me dejo entender? Esto es flexible. Esto es lo que yo haría, pero ahora lo que tú harías, ¿cómo sería? Va a variar. De repente para ti no son 2 semanas, de repente son menos, o tú lo vas a plantear de otra manera. Pero esto es flexible. Lo importante es que estamos entendiendo aquí en lo que les estoy explicando, que es la planificación curricular a la inversa. La planificación curricular a la inversa implica primero evalúo, primero diagnostico y luego planifico. ¿Ok? Entonces hay una especie de preplanificación. Cuando yo trabajo, antes, digamos, cuando hago la unidad diagnóstica, hay una preplanificación, claro. Hay una, voy a llamarlo así, hay una especie de preplanificación. Y luego va a haber la planificación como tal, ¿sí? Y siempre tomando en cuenta que la planificación es flexible, pues es abierta, no está escrito en piedra, se puede modificar, ¿ok? Entonces, como tú ya has planificado, has hecho tu unidad diagnóstica, entonces tú puedes, digamos, ya tienes tu unidad diagnóstica y has logrado tener algunos resultados en tu unidad diagnóstica porque has recogido evidencias nuevamente, mirando el nivel esperado, ¿sí? Entonces tú ya podrías diseñar y organizar un conjunto de unidades para todo el periodo promocional, ¿sí? Y eso implica que tú ya podrías proponer, estamos hablando en términos de propuesta, puedes tú ya proponer o organizar posibles situaciones significativas. Entonces, como tú has hecho tu unidad diagnóstica, tú ya puedes decir, ah, caramba, mis estudiantes tienen estas demandas. Hay estudiantes que quieren trabajar. Entonces, mis actividades van a estar orientadas al autoempleo, la mayoría, porque la mayoría son jóvenes, entonces quieren desarrollar algunas habilidades para el autoempleo, entonces yo tengo que ahí metodológicamente proponerles, por ejemplo, cómo planificar con el Canvas, que es, digamos, una estrategia para el emprendimiento, o como el Design Thinking, ¿no? El pensamiento en diseño, el Design Thinking, pensamiento en diseño, que me puede ayudar también a mis estudiantes para trabajar respecto al emprendimiento. Es decir, tu cerebro como profesor ya está comenzando a trabajar, pues, ¿no? A hilvanar y decir, ¿qué puedo trabajar? Porque en la unidad diagnóstica he descubierto esto. He descubierto que mis estudiantes tienen estas necesidades. He descubierto que mis estudiantes tienen estas demandas. He descubierto que mis estudiantes, es decir, la unidad diagnóstica es clave. Y es fundamental la unidad diagnóstica, porque en esa unidad, con las sesiones que vas a trabajar, vas a identificar todo lo que tus estudiantes demandan, todo lo que les interesa, y tú también vas a redireccionar, ¿no? Hacia acá vamos a apuntar, ¿no? Entonces se entendió, digamos, este periodo el periodo de la promocional, eso es fundamental, digamos, como tener una mirada, y luego yo puedo ya hacer mi planificación. Fíjense, este es, digamos, como el formato. Este es un formato, pero puede haber más formatos, ¿sí? Por supuesto, Carmen, se tiene que trabajar en todas las dimensiones, por supuesto. Pero ¿a qué dimensiones te refieres, Carmen? No te entiendo muy bien. No sé si puedes habilitar el micro y comentarnos, por favor. ¿A qué dimensiones te refieres? ¿Estás ahí? Carmen Rosa, con toda confianza, Sí, Carmen. sí, profesor, sí estoy. A ver, coméntanos, Me Carmen. refiero a las 4 dimensiones. A Claro. las 4 dimensiones de ambiente y salud, de trabajo y emprendimiento, derechos y sobre territorio y cultura. O sea, necesariamente las 4 dimensiones tenemos que
abarcar en todas nuestras experiencias de aprendizaje. Ya, a ver, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que hemos diagnosticado en la evaluación diagnóstica. Ya, pero tú sabes que en EVA, a ver, Carmencita, me parece bien, Carmen, me parece bien lo que acabas de preguntar. Tú te refieres a esas dimensiones, claro. Sí. Sucede lo siguiente, Carmen, que no necesariamente, producto de la demanda o interés de tus estudiantes, vas a trabajar las 4 dimensiones. Lo ideal es que trabajes las 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque los materiales que vienen de la EVA, los textos que vienen de la EVA, por ejemplo, viene un portafolio, ¿no es cierto? Y un texto para el docente, están planteados en las 4 dimensiones, ¿verdad? Los materiales, los textos. Pero puede ser que tus estudiantes en realidad enfaticen el desarrollo de 2 dimensiones, no necesariamente de las 4 dimensiones, que ahorita lo voy a mostrar también. Entonces, tú trabaja esas 2 dimensiones, pues no necesariamente vas a trabajar las 4, porque eso no demandan tus estudiantes. Entonces, eso también es flexible, ¿ok? Entonces, de todas maneras, tenemos que ir considerando, el énfasis va a ser en una determinada dimensión o en algunas de las dimensiones o en todas las dimensiones. Va a depender, esto es variable, depende del contexto, depende de los estudiantes que tengas, esto va a variar totalmente en cada SEBA y en cada, digamos, trabajo de los docentes. Entonces, aquí, por ejemplo, ya les estoy socializando una posible propuesta de formato de la planificación del periodo promocional. Esta es una de las cantidad de propuestas, ¿sí? Es una de la cantidad de propuestas que les voy a enviar. Esto lo van a tener ustedes, ¿ok? Entonces yo pongo acá el nombre, datos informativos de la institución, organización de los propósitos del aprendizaje, el nivel esperado que voy a desarrollar. Fíjense que el nivel esperado del estándar es clave, porque eso quiero lograr con mis estudiantes del SEBA. Por eso tiene que estar el nivel esperado, las competencias y capacidades que voy a desarrollar, y finalmente aquí se colocan pues voy a escribir acá se colocan los desempeños, ¿no? Los desempeños y acá los enfoques transversales. ¿Y cuántas unidades vas a tener? De repente 2 trimestres, no lo sé. Vas a ver en cuántas las unidades didácticas van a ser para una semana, para 2 semanas. Por ejemplo, esta unidad didáctica 1 es la diagnóstica. Y a partir de esa se van a ir desarrollando las demás unidades, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, tenerlo, digamos, en claro, pero lo que les estoy planteando es flexible. Esto es una cuestión flexible. A ver, este es el periodo promocional. A ver. Ahora, para la planificación, ustedes saben que tenemos que organizar de manera secuencial y cronológicamente las unidades didácticas, ¿sí? Que se desarrollará durante el periodo promocional. Ahí tú planteas las unidades didácticas. Hoy en día nos hablan no de unidades, de experiencias de aprendizaje, pero preferible es hablar de unidades didácticas. ¿Por qué? Porque la próxima gestión ya no le va a llamar experiencias de aprendizaje, pues. Ese es el problema que tienen nuestros especialistas de educación. Algún iluminado llega a la EBR o a la educación básica y le pone un nombrecito, y no se trata de eso. Tienen que explicar bien. Estamos hablando de la unidad didáctica, y la unidad didáctica es una experiencia de aprendizaje, así que lo expliquen, pues, ¿no? Pero no que nos digan experiencia de aprendizaje, y uno dice, ya no voy a hacer la unidad. La unidad es igual que la experiencia de aprendizaje. Entonces, esas cosas sucede, la confusión sucede porque el mismo ministerio, las DRES y las UGEL generan confusiones, pues. Pero no, como nosotros somos críticos, como nosotros somos profesores que estamos haciendo la especialización, críticos, sabemos que nos estamos refiriendo a la unidad didáctica, ¿sí? Y nuestra lectura siempre tiene que ser crítica. Entonces, acá ya, digamos, hay algunas orientaciones. Claro, Luis, eso es cierto, pero felizmente somos críticos, pues, Luis Flores, y tenemos que ir nosotros críticamente recogiendo la información. Aquí hay algunas orientaciones para la planificación, ¿ok? Que ustedes pueden desarrollar para el periodo promocional como referente, siempre como referente, porque no nos olvidemos que la planificación es el arte de imaginar. A ver, vamos a hablar entonces de la unidad didáctica. Esta unidad didáctica implica organizar las sesiones de aprendizaje, pues.
Y también la primera sesión de aprendizaje, fíjense, profesor, usted le está colocando aquí de otro color a la primera sesión de aprendizaje. Sí, le he puesto de otro color. ¿Por qué le pone de otro color, profesor? Bueno, le pongo de otro color porque la primera sesión de aprendizaje debe ser para explicar a los profesores cómo se va a trabajar durante esta unidad. Para eso es. Es decir, ¿qué sesiones vamos a trabajar? ¿Cuántas sesiones vamos a trabajar? ¿Qué competencias vamos a desarrollar? ¿Qué capacidades vamos a desarrollar? ¿Qué desempeños vamos a trabajar? ¿Cuál es el estándar, el nivel del estándar que esperamos lograr con todas estas sesiones? Para eso es la primera sesión de aprendizaje de la unidad. De la primera unidad, la primera sesión es para eso, para explicar la unidad. Entonces sigue siendo, digamos, un nivel de diagnóstico. Eso es importante. Hay que socializar con otros estudiantes en la primera sesión todo lo que vamos a desarrollar respecto a la unidad. Muy bien, Luis. Es como la introducción de todo lo que se va a desarrollar. Excelente. Es como la introducción de todo lo que se va a desarrollar. En EVA, eso es clave. ¿Me dejo entender? Eso es clave. En EVA no podemos dejar de compartir con los estudiantes lo que vamos a desarrollar, digamos, durante la unidad. En EVA, eso es fundamental, ¿ok? Entonces, a partir de ello definimos todas las actividades o sesiones de aprendizaje, no sabemos cuántas van a ser 11, van a ser 12, etcétera. Todo esto les compartimos a los estudiantes. Entonces, aquí en la unidad didáctica es una manera de organizar de manera secuencial y cronológicamente ¿qué? Las sesiones y actividades. Eso es, pues, vamos a organizar en función de los propósitos. Profesor, pero esas sesiones y actividades, ¿de dónde lo voy a traer? Pero ya lo hemos hecho. Ah, tienes un insumo. Aquí está. ¿Dónde, profesor? Aquí está, pues. ¿Recuerdas lo que hemos trabajado? Aquí está. Ah, de la situación significativa, profesor, ¿verdad? Claro. Eso que has trabajado, aquí está, ¿no es cierto? Esas sesiones, ahora tú, como eres tú el profesor, ordénalo como quieras. ¿Dónde lo vas a ordenar? Lo vas a ordenar en tu unidad didáctica. Ahí lo vas a secuenciar cronológicamente, en orden, ¿sí? ¿Qué primero trabajas? ¿Qué segundo? ¿Qué tercero vas a trabajar? Eso ya, digamos, es parte de tu rol. Eso es un trabajo pedagógico. Ah, profesor, eso ya lo hemos sacado de la situación significativa. Claro, porque la unidad didáctica, de todas maneras, tiene que tener una situación significativa, pues, ¿sí? Entonces, de ello que vamos. Y la evaluación, Carmen Rosa, claro que la evaluación tiene que estar presente. Miren, a ver, voy a poner en la unidad didáctica lo siguiente. Fíjate, Carmen Rosa, a ver, acá en el, no sé si llegas a observar el tema de el formato, acá que estoy compartiendo. Este es un formato de una unidad didáctica. Este es un formato de los miles de formatos que pueden haber, ¿ok? Acá te estoy planteando un formato que el Minedu ha compartido. Esto es oficial. Este es un formato oficial. Sin embargo, es referente. El Minedu también dice es un referente. Entonces yo acá coloco la unidad, ¿ok? El grado, ciclo, título de la unidad. La situación significativa lo voy a escribir acá. Las competencias y capacidades que voy a desarrollar. Los desempeños que voy a trabajar durante la unidad. Incluso las competencias transversales, ¿no? Y de repente si está vinculada estas competencias con otras áreas, ¿no? Los enfoques transversales, por ejemplo, voy a trabajar el enfoque de derechos, el enfoque de género, no sé, pues, y las actitudes que vas a desarrollar, la evaluación. ¿Cuáles son las evidencias que quieres lograr en tu unidad didáctica? De repente tienes una evidencia grande para toda la unidad, de repente es no sé, pues, ¿cuál es la unidad? El plan de campaña electoral. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado? Podría ser una gran evidencia. O de repente podría ser, ¿qué? Un álbum. No sé, o de repente podría ser, ustedes tienen que ir pensando las evidencias gruesas. Esas evidencias, ¿con qué técnicas e instrumentos lo voy a recoger? ¿Y cuáles van a ser esos criterios para poder evaluar estas evidencias? ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo que tiene que estar precisado en mi unidad didáctica. Y luego toda la secuencia de sesiones, acá lo coloco. Mira, sesión 1, sesión 2, sesión 3, etcétera, etcétera. Incluso los materiales y recursos. Esta es una propuesta de modelo de unidad didáctica. Propuesta. Ustedes ya lo adecúan, ya lo modifican,
ya lo enriquecen. Pero en la anterior clase me preguntaban, ¿no? Claro, suelen, ahí tus instrumentos van a ser la rúbrica, una lista de cotejo, tú ya vas a colocar pues la lista de cotejo y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que implica, digamos, el desarrollo de esta unidad didáctica. Ahora, para diseñar la unidad didáctica, ¿qué habíamos hecho? Como insumo, acá les estoy explicando como insumos para la unidad didáctica. ¿Qué hemos hecho? Primero, redactamos la situación significativa, ¿recuerdan? Pero antes de redactar la situación, primero hemos hecho una matriz, ¿recuerdan? Hemos hecho una matriz, en el Padlet ustedes han hecho una matriz, y luego redactan la situación significativa en relación al contexto. Eso es lo primero que hemos hecho. Después de eso, en función a este contexto, luego, ¿qué hago? Identifico en la unidad didáctica las evidencias a evaluar, ¿sí? Lo que me preguntaba es, ¿cuáles son esas evidencias? Pues que voy a... Entonces, esas evidencias tienen que ser producciones o actuaciones, ¿sí? De repente podemos hacer una actuación, el congreso, vamos a hacer vamos a llamar un congreso, vamos a hacer un congreso en el aula de Eva, el congreso de los jóvenes de la Eva, y nos vamos a preparar para el congreso, porque el congreso va a funcionar, va a tener 3 sesiones, ¿sí? Puede ser, entonces ahí todos van a debatir, van a discutir, vamos a hacer tipo el Congreso de la República, vamos a hacer un congreso, pues eso puede ser una actuación. Una producción, ¿qué podría ser? Una producción. De repente, a ver, lo que ustedes, la argumentación oral, bueno, está bien. La argumentación oral me parece bien, pero es muy chiquito. Estamos pensando en la unidad didáctica. Esa argumentación oral podría ser para una sesión o 2 sesiones. Pero la idea es para la unidad didáctica. La actuación o... Maestro? A ver, perdón, ¿con quién hablo? ¿Quién me... Maestro, propuestas. Sí, son propuestas, claro, Mónica, por supuesto. Acá hay producciones que pueden ser planes de gobierno, digamos. Ajá. Bueno, exacto. Podría ser. O puede ser otra cosa, ¿no? O podría ser estrategia comunicacional o una estrategia comunicacional para la campaña. No sé, pues es una estrategia comunicacional. ¿Qué implica? Hacer infografías, hacer entrevistas, hacer sondeos de estadística, mediciones de cómo están los votos, estrategia comunicacional. Es decir, ustedes tienen que ir pensando en esa producción. Y luego acá tengo que identificar las técnicas y los instrumentos de estas evidencias, pues, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de la situación significativa, yo planteo las evidencias también de aprendizaje. O sea, la situación significativa, en otras palabras, es la niña de nuestros ojos. Es clave la situación significativa. En la EVA es clave, porque es a partir de la situación significativa que definimos las evidencias, sean producciones o sean actuaciones, ¿no? Y luego defino los propósitos. ¿Qué significan los propósitos? Es decir, ¿qué competencias voy a trabajar, pues? ¿Y qué capacidades voy a desarrollar? ¿Y qué desempeños? Entonces voy a identificar todas las competencias y desempeños vinculadas a la situación significativa, pero también al estándar esperado, al nivel del estándar esperado del aprendizaje. Muchos de ustedes dirán, profesor, miren, qué facilito lo explica, pero a ver, hágalo, pues hágalo, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero ya lo hemos hecho, entonces, en realidad, esto es un proceso, pues. Esto tenemos que ir ensayando progresivamente, y estoy seguro que ustedes lo manejan, lo conocen, y me están entendiendo lo que estoy explicando, ¿ok? El teatro electoral, claro, pues Carmen, a ver, hacer un teatro, ¿no? Lo que han hecho, digamos, Keiko y Pedro Castillo, ¿no es cierto? Podemos simular, por ejemplo, en el aula de un SEBA, cómo plantea sus propuestas un determinado candidato y otro candidato, ¿no? Cómo plantean cada uno. Es emocionante trabajar en EVA eso, ¿ah? Por si acaso. Entonces, estamos trabajando con nuestros estudiantes, y acá miren, a partir de este propósito, luego defino las actividades. Miren, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Esta es una ruta de las múltiples rutas que ustedes puedan seguir. Yo les estoy proponiendo una ruta, ¿ok? Una ruta. Redactas la situación significativa a
Segundo, identificas la unidad didáctica, las evidencias en esa unidad. C, defines los propósitos que vas a trabajar. Y luego D, las actividades. Todo eso luego lo ordenas pues en tu unidad didáctica, pues en el formato que te dé la UGEL, ahí lo ordenas pues, ¿sí? Ya como tú quieres, ¿no? En función a la forma como tú quieres trabajar. Y respecto a la sesión de aprendizaje, para ir cerrando, ¿no? Porque en realidad la sesión ustedes ya lo manejan, ¿sí? La sesión de aprendizaje es más chiquito, pues, ¿no? Aquí básicamente la sesión tiene 3 momentos. Esto vamos a explicar de la sesión todavía un poco la próxima clase, ¿ok? Un poquito vamos a explicar. Entonces, acá, por ejemplo, acá hay actividades de inicio, hay actividades de desarrollo, actividades de cierre. Entonces, siempre es importante también en la sesión de aprendizaje recoger información respecto al desempeño o actuación de los estudiantes. Siempre al inicio. Pero esa es una recomendación. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Todo esto es una recomendación que se orienta en el marco, digamos, de la sesión de aprendizaje, que se trabaja en esta, digamos, secuencia didáctica, porque esta es una secuencia didáctica, pues, didáctica, y la secuencia didáctica tiene 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Entonces, pero estás trabajando en función de las necesidades de tus estudiantes, pues, ¿no? Entonces, quiero cerrar todo esto indicando que no necesariamente lo que tú planificas, es decir, la previsión pedagógica, se corresponde con tu práctica pedagógica. ¿Me escuchan, verdad? No necesariamente, a ver, quiero que me escriban en el chat. A ver, ¿se escucha bien? A ver, escríbanme en el chat. A ver, Miguel, excelente, Miguel. ¿Sí? A ver, vamos, Miguel, ¿quién más? Magali, Ronnie, excelente, Ronnie, Mónica, Leonor. Qué bueno que me están escuchando, porque veo que algunos sí me están escuchando y eso es importante. Muy bien, Fidel, Carmen, Víctor, excelente. Gracias, Suelen. Ok, Alexander. Entonces, no necesariamente lo que prevés, se lleva a la práctica, pues. No necesariamente. O sea, tú puedes decir, he planificado tan bacán, tan bonito, has hecho tu planificación, llegas a clases, un desastre, pues no puedes como desarrollar. En algún momento me ha pasado también a mí. Yo pensé que íbamos a trabajar una actividad, después de eso no hay la actividad, entonces no, pues, o sea, tengo que tener un plan 2, ¿no es cierto? O un plan B, ¿no es cierto? Una cosa es el discurso curricular, lo planificado, y otra cosa es lo imprevisto, lo que ocurre en el aula o fuera de ella. Por lo tanto, tenemos que ser en todo este proceso flexibles. Flexibles. Cuando uno cambia, es flexible. ¿No? Lo que del resorte les decía, tiene que ser flexible. La flexibilidad es fundamental. ¿Sí? Entonces, la planificación curricular tiene que ser flexible, ¿no? Está sujeto a cambios. Gracias, Belver. Entonces, está sujeto siempre a cambios y esto se puede ir modificando. Muy bien. Bueno, eso era lo que le quería explicar de la planificación a la inversa. ¿Ok? A ver, con la poca asistencia, es cierto, muchas veces hay poca asistencia en EVA, tú debes de saber, hay muchos, en EVA están sufriendo bastante los profesores, me consta, muchos profesores de la EVA me comentan que tienen muy pocos estudiantes en esta etapa de la pandemia, muy pocos estudiantes, se ha reducido increíblemente al 30% de estudiantes, del 100% al 30%. ¿Por qué? Por obvias razones. Nuestros estudiantes de la EVA trabajan, necesitan llevar, digamos, cubrir sus gastos, sus necesidades básicas. Entonces la EVA ya no constituye para ellos, digamos, una prioridad, porque lo que quieren es trabajar. Entonces, ha cambiado, digamos, con este tema de la pandemia, también, digamos, los intereses de nuestros estudiantes. Bueno, espero que esto que les voy a socializar les sirva. La siguiente sesión, a ver, vamos a cerrar la explicación. ¿Estás ahí? A ver, quería preguntar. ¿Estás ahí, Ronnie, Alfredo? Ronnie, ¿estás ahí? Sí, profesor Erwin. Ronnie, la siguiente semana tú comentas y Diana Beatriz va a explicar la juventud, desarrollo físico y cognoscitivo, ¿ok?
Yo te pido que te prepares, Ronnie, y también te contactes con Diana para que ella exponga, o tú expongas, no sé, pueden ponerse de acuerdo entre los dos, pero la idea es que ustedes dos participan en la siguiente sesión. ¿Les parece? Perfecto. Excelente. Entonces, Ronnie, y bueno, a todos los profesores les quiero luego indicar cuál es nuestra tarea, a ver, para la siguiente sesión. A ver, la tarea, a ver un poquito, para ir cerrando esto, porque tenemos una tareita, a ver, pero es sencilla nada más la tarea, colegas, a ver. Primero, para la siguiente clase va a haber esa exposición que ya les dije a Ronnie y también me parece que no está acá, no llegó a venir Diana porque tuvo un contratiempo. Entonces, para la siguiente clase vamos a elaborar, colegas, la tarea es elaborar posibles sesiones o actividades de aprendizaje en relación a la situación significativa que ustedes han planteado. ¿Me dejo entender? Ustedes me han presentado al Padlet una situación significativa, ¿verdad? Me han presentado una situación significativa. Ahora van a elaborar las sesiones de esa situación significativa. Es decir, agarren el mismo archivo agarren y me lo van a enviar a otro Padlet. Yo les voy a enviar ya la dirección. Y la tarea va a ser elaborar sesiones o actividades de aprendizaje para la situación significativa que ustedes han elaborado. ¿Ok? Esa es la tarea para la próxima clase. Ever, las sesiones es de cualquier área, va a depender pues de la situación significativa que tú has planteado. De repente, Ever, vas a articular, ¿no? Entonces yo les propongo que sean 10 posibles sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje. Traten de armarlo de manera secuencial como tiene que ser, ¿ok? Bueno, aquí está más o menos, ¿no? Ustedes plantean esta situación significativa así, colegas, así lo plantean la situación significativa y luego colocan las posibles actividades. Entonces ustedes ya colocan aquí, acá la actividad o acá la otra actividad. Ustedes ya vean, pero ponen la situación significativa y luego la actividad de aprendizaje, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, colegas. Estamos ahí. Miguel, ¿ibas a opinar algo? ¿O Belver, quieres decir algo? Sí, profesor, sobre la actividad, si me permite. Vamos a hacer algo muy similar a lo que establecimos en las elecciones. Usted planteó una situación comunicativa y establecimos creo que 6 o 7 posibles sesiones, temas de sesiones. Así, claro, ¿cierto? Tú eres profesor de comunicación, Miguel, ¿verdad? Sí, comunicación. Claro, tú estás planteando una situación comunicativa y entonces en función de tu área tú vas a plantear las sesiones. Está bien como lo estás planteando. Ok. Listo, Belver, gracias. ¿ibas a decir algo? Abriste tu micro, Belver. Bueno, René, ¿vas profesor, a decir algo? sí, profesor, justo quería preguntarle, o sea, ¿el nombre de las sesiones o sesiones desarrolladas en sí? No, pues René, solamente es el nombre de la posible sesión. Ah, ya. Ahí está bien, No, profesor. Entonces, sesiones desarrolladas, no vamos a terminar. Ya, bro, gracias. Ok, también estaba por ahí, a ver, no sé quién iba a preguntar, bueno, me parece que ya no está. Muy bien, cuídense, colegas, hasta una nueva oportunidad, les deseo lo mejor, por favor, siempre hay que tener mucha fe en las cosas que hacemos. Nos vemos. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, Juancito, nos vemos. La próxima Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, gracias, colegas, hasta la próxima. Saludos desde Cajamarca, contacto, por un abrazo favor, para hasta todos. la próxima clase, profesor Irving. Hasta la próxima, colegas. Cuídese, profesor. Feliz fin de semana. Cuídate, Vilma, nos vemos. La próxima, profesor. Hasta luego, profesor Irving. Nos vemos. Chao, Teresita, nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesores. Bien. Colegas, hasta luego. Chao, María Elena. Yolanda, cuídate, nos vemos. Magali, nos vemos. Chao. Cuídense. Gracias, profesor Irving. Hasta la Chao, próxima. Víctor. Cuídate.